Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Respecto a los indicadores de seguridad alimentaria, los cuales demuestran una precaria situación en el país, donde posiblemente 1 millón de menores de edad solo tendrían al día un plato de comida en el mejor de los casos, ya que en otras ocasiones en sus casas no tienen asegurado ni un tiempo de alimentos, lo que despierta la preocupación de los entes extranjeros y autoridades nacionales. De acuerdo a los datos de World Vision, 2.6 millones de personas se encuentran en crisis y emergencia de inseguridad alimentaria para junio de 2022 y el 19% de prevalencia de desnutrición crónica a nivel nacional del país es en niños menores de 5 y 4 años de edad. De acuerdo a los datos de World Vision, 2.6 millones de personas se encuentran en crisis y emergencia de inseguridad alimentaria para junio del 2022 y el 19% de prevalencia de desnutrición crónica a nivel nacional del país es en niños menores de 5 años y 4% de la niñez sufre desnutrición crónica severa. Esa misma organización señala que entre 200 a 400 mil niños sufren de inseguridad alimentaria. Sin embargo, para dirigentes magisteriales, ese dato podría acercarse al millón por el abandono de los 12 años pasados, por lo que autoridades, aparte de reconocer esos datos, se refiere a que una de las soluciones sería la merienda escolar, pero la misma se convertiría en una comida completa para los niños y quizás sería el único alimento que ingieran, ya que hay casas cuya precariedad les impide 3 tiempos de comida. Entre enero y agosto del presente año, alrededor de 400.000 personas se sumaron al dato de hondureños con inseguridad alimentaria, según el informe de la Unidad Técnica de Seguridad Nutricional, que señala que 2.6 millones de compatriotas están en esa línea. Y si bien ningún hogar está en la fase 5 de catástrofe, unas 353.000, es decir, 84.000 hogares están en emergencia, 2.291.000 en crisis, 3.720.000 en fase acentuada y 770.000 hogares tienen seguridad alimentaria. Acerca de los granos básicos, el estudio señala que al finalizar el mes de mayo de 2022, las reservas de granos básicos se habrán agotado. Asimismo, en general detallaron que a nivel nacional, el área de siembra de maíz se redujo en un 26.3% y en la actualidad Ocotepeque representa el mayor porcentaje de reducción. La investigación explica que las razones por las que los hogares productores reducen sus áreas de siembra serían los altos costos de insumo, miedo por pérdida de cosecha, falta de financiamiento, limitado acceso a tierra, escasa mano de obra y precios bajos de la producción. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos al foro La Entrevista, la mañana de este miércoles 7 de septiembre de 2022. Andrea Hernández, con mucho gusto, les acompaña. Un tema interesante, como lo menciona nuestra nota introductoria, la inseguridad alimentaria afecta ya a más de 1 millón de niños y niñas en Honduras y vamos a dialogarlo, por supuesto, como todas las mañanas, con los expertos. Nos acompaña esta mañana el licenciado Jaime Rodríguez, subsecretario de Educación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias Andrea y gracias a los compañeros que nos acompañan en cabina. Un placer estar acá. Gracias, el licenciado Jaime Rodríguez. También nos acompaña el licenciado Lester Mejía, especialista en seguridad alimentaria y nutricional de World Vision, Visión Mundial Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Para World Vision es un placer el poder compartir este panel de expertos y poder pues intervenir en esta ocasión en este medio. Este tema es de interés también para los representantes de los maestros. Nos acompaña el licenciado Gerardo Solano, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial COPRUM. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y como organización magisterial COPRUM estamos presentes para poder debatir sobre esta temática muy importante para el sistema educativo nacional. Creemos que es importante iniciar dialogando sobre las lamentables cifras. Lo mencionaba brevemente en nuestra nota introductoria, pero es importante enfocar la atención en la situación crítica que atraviesa Honduras respecto a la alimentación de los niños y niñas, sobre todo en edad escolar. Según estos datos, se está viendo afectado más de 1 millón de menores en el país, pero quiero iniciar con el licenciado Lester Mejía
sobre el análisis que ha hecho esta organización internacional respecto a la situación de los niños y en qué zonas del país. Ok, muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar diciendo que este es un estudio, ¿no?, que se hace a través de ciertas proyecciones. Es un análisis de la inseguridad alimentaria integrada en fases que tiene como objetivo poder dar algunas proyecciones sobre la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en nuestro país, ¿no? Para la última proyección que tenemos hasta agosto, más de 2.6 millones de personas habrán alcanzado un estado de inseguridad alimentaria nutricional. Lógicamente, este es un estudio que es liderado por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Nutricional, la UTSAN, ¿no?, que es parte del gobierno, en conjunto pues con las otras organizaciones que somos parte de todo este estudio, ¿no? En ese sentido, 2.6 millones de personas, ¿no?, que nos representan un número alto de familias. Comentarles que si se hace ya un análisis a nivel de la media de niños y niñas afectados a nivel de las familias, pues posiblemente estemos hablando de más de medio millón de niños y niñas alimentados y que lógicamente muchos de ellos se encuentran en una edad escolar, ¿no? Entonces, si bien, según un estudio que realizamos en conjunto con la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y la Secretaría de Educación, este no es uno de los elementos o de los factores de deserción escolar, posiblemente sí es uno de los factores que más afecte el acceso a educación, ¿no? Porque muchos de estos niños ahora están desarrollando trabajos en sus hogares. Comentarles que para el 2020, entre 400 y 600 mil niños y niñas estaban realizando trabajo infantil, ¿no? En ese sentido, con toda la afectación que tuvimos por la pandemia, ETA y OTA, posiblemente pues llegamos, según la OIT, a alrededor de 1 millón de niños en trabajo infantil. Estos ahora pues son vistos como una fuente, como una mano de obra barata en los hogares, ¿no?, donde el padre lo que visibiliza es que su hijo pueda realizar labores y en su mayor parte pues son acciones de trabajo en la parte agrícola, ¿no? Entonces todo esto ha contribuido a que hoy por hoy pues menos niños puedan alcanzar un nivel escolar alto. En ese sentido, el llamado es, ¿no?, a que realicemos acciones contribuyentes a reducir estos números. Como bien lo decían, uno de los elementos importantes a poder retomar es el programa de alimentación escolar, ¿no?, que ha sido ejecutado durante algunos años y porque es una oportunidad hoy por hoy de ir solventando esta problemática. Es interesante cómo podemos ir desarrollando este tema y cómo esas cifras nos reflejan la realidad, sobre todo al interior del país, porque todavía se percibe que en las principales ciudades no hay tanta deserción. Sin embargo, las cifras de oficiales del gobierno reflejan también una realidad complicada como secretario de Educación, subsecretario de Educación. Sí, nuevamente gracias, licenciada Andrea. Un placer estar aquí con el compañero Solano, Lester Mejía, pues mucho gusto. La educación nacional viene saliendo de una crisis, pero no podemos ya llorar sobre la leche derramada y lo que tenemos que hacer es ver cómo avanzamos de aquí para adelante. Afortunadamente se han tomado algunas medidas que nos están ayudando a solventar este problema. Antes el programa se llamaba merienda escolar, ahora es el programa de alimentación escolar, donde, como ustedes bien lo dijeron, se pretende justamente darle una ración completa a el estudiante, porque estamos conscientes de que en algunos casos va a ser el único tiempo de comida que un niño o una niña tenga en las aulas de clases. Para esto, pues, se hizo la ampliación del presupuesto y se designaron 690 millones de lempiras para el programa de alimentación escolar. Se están beneficiando 1.329.000 niñas y niños en 22.000 centros educativos. Ya el 5 de septiembre se hizo el primer monitoreo y ya se están llevando a cabo las entregas en diferentes departamentos.
se mandaron unas fotografías a producción donde ya se ha registrado que se están entregando la alimentación escolar en Gracias a Dios, en Santa Rita Lloro, en Copán y en otros departamentos ya se está monitoreando que se está llevando a cabo este programa. Nosotros estamos conscientes de la difícil situación que está enfrentando nuestro país. Y no solo a nivel de niños y niñas, sino a nivel de toda la población. Por esa razón, se está trabajando coordinadamente con el Programa Mundial de Alimentos, se está trabajando en coordinación con Sedesol y la Secretaría de Educación para llevar a cabo estos programas. Esto nos permitiría la permanencia de los jóvenes en los centros educativos. Queremos evitar la deserción y pues agradecemos toda la colaboración que estamos recibiendo de los cooperantes. La semana pasada justamente tuvimos recepción de 9 proyectos en el departamento de Copán, del Programa Mundial de Alimentos. Igual agradecemos a Visión Mundial, agradecemos a todos los cooperantes que lo que están demostrando es que hay confianza en este gobierno, que sí queremos replantearnos todo en este país. De igual forma estamos agradeciendo todo el esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría de Finanzas y por supuesto reiteramos el compromiso que tenemos de refundar este país, el compromiso que tenemos con las políticas de nuestra presidenta doña Xiomara Castro de Zelaya, donde se ha determinado justamente qué es la educación, qué es la niñez, una de las prioridades que tenemos para sacar adelante nuestro país. Y sin duda, según lo menciona el subsecretario de Educación, hay muchos niños que van a la escuela porque se les da esa merienda escolar. Tristemente, esa es nuestra realidad. Hablemos ahora con el licenciado Gerardo Solano, como dirigente magisterial, como maestro, ¿cómo percibe esta realidad? Bueno, nosotros, buenos días, hemos estado viendo la proyección de la Secretaría de Educación a través de nuestras autoridades y ya casualmente ayer ya en Francisco Morazán ya se recibió la primera remesa de merienda escolar en los distritos escolares y con el acompañamiento de los organismos de apoyo, inclusive llevaron tarimas para poder acomodar y darle mantenimiento que se pueda preservar lo que es la alimentación escolar. ¿Qué es lo que entendemos nosotros como dirigencia magisterial? Lo que es desnutrición en un grado crónico. A nosotros nos afecta y nos preocupa porque eso viene a repercutir en lo que es el desarrollo y crecimiento y mental del niño. O sea, esa es la parte fundamental. Pero sí estamos convencidos que cuando tenemos un plato de comida, que en este caso esta alimentación escolar viene a ser lo que es maíz, arroz, frijoles, aceite, trigo, nos ayuda en el aspecto de que vamos a mantener a ese niño dentro del aula escolar, vamos a evitar o se va a evitar que ese niño exista un proceso de deserción escolar. Y en este momento recuerden que venimos de una pandemia, 2 años, prácticamente 2 años que los niños no tuvieron derecho a esa alimentación escolar y eso es preocupante. En este momento la alimentación escolar va a ser para aquellos niños que están en las 2 modalidades, presencial y semipresencial. Ese es el objetivo. Nosotros mandamos a producción, como dice el viceministro, unas imágenes ahí donde los mismos maestros están colaborando para poder descargar la merienda o la alimentación escolar para tenerla y preservarla y hacer la distribución en cada uno de los centros educativos. Y vea qué punto tan importante ha tocado. ¿Hay ya, podemos decirlo así, un programa piloto? ¿Inicia con Francisco Morazán entonces o qué otros departamentos están? Ya hay varios departamentos incluidos que ya están en la distribución. Lo que pasa es que no es fácil. Entendemos también que las autoridades educativas es un gran movimiento que es logístico porque hay que hacerlo con transporte, hay que cuidar la preservación de los alimentos en la distribución. También la transparencia con lo que se está manejando todo el proceso y la llegada. Luego de ahí viene otro proceso, que es el proceso que cómo va a llegar esa alimentación escolar al centro educativo. También tiene que ser de forma transparente. Ahora, señor subsecretario de Educación, entonces, ¿en qué departamento se va a iniciar y cuáles tienen como prioridad, se podría decir? El monitoreo que se hizo el 5 de este mes, ya pudimos corroborar, por ejemplo, la llegada a uno de los departamentos más postergados del país, que es el departamento de Gracias a Dios.
ya pudimos verificar que se descargó la alimentación, gracias a Dios. Falta ahora el procedimiento, como decía el compañero Solano, de que se distribuye a las direcciones distritales, ellos lo distribuyen a los centros educativos. También ya tenemos noticias de que se hizo en el departamento de Lloro, se está haciendo en Copán. Recibo con beneplácito la noticia de que también se está llevando a cabo en Gracias a Dios. Hay dos departamentos también, que es el departamento de La Paz y el departamento de Intibucá, que ahí se está llevando a cabo a través de la Iglesia Católica, una organización que tiene la Iglesia Católica, que es la Comisión de Alivios o de Servicios de Alivio de la Iglesia Católica, pero el llamado aquí es a que nos involucremos todos. Este año pues se está llevando a cabo solo la ración seca. Hemos estado en comunicaciones y en coordinación también con las alcaldías municipales, con la AMON, porque hay experiencias exitosas en Honduras que nos han demostrado que también se puede llevar a cabo o se puede estar dando a los alumnos ya no solo la ración seca, sino ración fresca de alimentos, justamente trabajando en coordinación con las alcaldías municipales para que puedan comprarse productos de la comunidad. Hay ejemplos de esto muy exitosos, lo que se ha llevado a cabo en Santa Bárbara, donde incluso comprándole los productos en las localidades se ha podido tener acceso a la ración fresca. Incluso en Santa Bárbara se ha dado pescado a los jóvenes. Y yo creo que si hacemos del centro educativo el centro de la comunidad, también se podrían comprar, por ejemplo, los productos frescos, hortalizas u otras cosas que se producen en las comunidades para que sirva en la merienda escolar o en la alimentación escolar, pero que también sirva como patrón de desarrollo de los productores locales para que puedan vender sus productos a través de las alcaldías, puedan vender sus productos y los niños puedan tener una mejor alimentación. He escuchado también que existe una iniciativa de crear huertos escolares. Licenciado Lester Mejía, ¿qué tanto puede funcionar esto? Bueno, realmente los huertos escolares han sido una muy buena oportunidad para diversidad, la dieta de los niños y niñas en las escuelas, ¿no? En ese sentido, pues esto sumado ahora al programa de alimentación escolar viene a contribuir grandemente en la alimentación de los niños. Encaminado con lo que decía el viceministro, pues retomando estas experiencias que ya se han ejecutado, yo creo que la experiencia nos ha dicho de que a través de una implementación descentralizada con las mancomunidades y las municipalidades de este programa, esto puede llegar a ser más exitoso, ¿no? Tomando en cuenta que esto contribuye a la dinamización económica a nivel rural. Aquellos productores que cultivan sus hortalizas ahora tienen la oportunidad de poder llevarla a unos cuantos kilómetros y específicamente en los centros educativos. Entonces, con esto contribuimos a dinamizar la economía local y también podemos llevar productos frescos, ¿no? Complementaria con la ración fresca. En ese sentido, contamos con una red de productores. Yo creo que Honduras ha venido trabajando a través de diferentes sistemas de extensión. Muchos productores que ahora tienen la capacidad de poder comercializar sus productos, ¿no? Que están adscritos para poderlo realizar y con esto contribuir a la alimentación y la nutrición de los niños. Comentarles que en efecto, según la Endesa, pues nuestra prevalencia de desnutrición crónica está alrededor del 19%. En niños menores de 5 años, niños que ya están entrando en una edad preescolar. En ese sentido, como lo dice el viceministro, en muchas regiones del país los niños tienen acceso a un plato de comida y con la alimentación escolar tienen acceso a 2, ¿no? Lógicamente todo esto viene a afectar porque el niño llega con sin energía, ¿no? Básicamente el niño llega a dormirse al aula de clases
y su capacidad para recepcionar lo que el docente le está enseñando, pues eso no es captado, ¿no? Entonces, yo creo que el programa de alimentación escolar hoy por hoy es una de las muy buenas oportunidades que contamos como país para poder llegar incluso en aquellos departamentos donde el acceso es más difícil, como en el caso de Gracias a Dios, ¿no? Que son de los municipios que cuentan con un indicador de inseguridad alimentaria más alto en nuestro país. Y qué bueno que se esté tratando de iniciar este proyecto dándole prioridad a estos departamentos que precisamente coincide con los más altos índices de pobreza y también de desnutrición en nuestro país. Licenciado Gerardo Solano, menciona el licenciado Lester que los niños llegan a dormirse a clases porque tristemente no tienen un desayuno antes de trasladarse a la escuela. ¿Cómo podrían involucrarse también los padres de familia para la preparación de alimentos cuando ya se haga la entrega de estos granos o de la ayuda que se puede entregar en cada uno de los centros educativos? Bueno, el padre dentro de toda la sociedad y de la organización del sistema educativo es fundamental en este proceso, ¿verdad? Es prioridad. En los centros educativos y en los distritos y a nivel de los departamentos se está integrado en lo que son las redes educativas. Las redes educativas involucran a los padres por centro educativo para poderlos preparar. Actualmente, bueno, como esto no es nuevo, pero ya se tiene bastante experiencia, ya los padres están en este momento, como dicen, prestos para poder involucrarse en el proceso de la preparación de alimentos y la distribución de los alimentos equitativos por cada centro educativo. Pero la conciencia que se tiene en cada centro educativo, aquí yo quiero rescatar algo. El papel fundamental quien lo está desarrollando en este proceso es el maestro. El maestro es quien encarga a veces en esas comunidades hasta de cargar en su espalda el saco de arroz, el saco de maíz para poderlo hacer llegar a su comunidad. Entonces, una vez que ya lo tienen y hacen la distribución equitativa para ver por grado, se involucra cada padre de familia para poder preparar esa pequeña merienda o esa pequeña alimentación para el niño y que puedan alimentarse. ¿Cómo repercute? Lógicamente a nosotros nos preocupa porque un niño mal alimentado, la capacidad de aprendizaje es bastante baja, pues el crecimiento, el desarrollo de él es bastante pésimo, pues. Y en este caso también yo tuve una experiencia esta semana y estuve viendo, y aquí también hay que hablarlo claramente, falta de educación de los padres de familia. Estuve en una escuela privada y hay un médico ahí, y yo le dije, ¿por qué estos niños tienen este color? En escuela privada. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación alimentaria. Aunque sean de escuela privada, los niños están desnutridos. Por esa mala alimentación que tienen ellos. No están llevando una verdadera, como padres de familia, educarnos para alimentar nutritivamente a los niños. Si usted se fija, bastante niños comiendo comida chatarra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educarnos para poder darle una alimentación que sea nutritiva para el niño y que favorezca y que nos ayude a nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a esta nueva pandemia también que nos ha hecho reflexionar mucho, pero algunos seguimos cometiendo los mismos errores que cometíamos anteriormente. Licenciado Rodríguez, 84,000 hogares en emergencia. ¿Cómo llegamos a esto? Suspira, usted sabe que nosotros como sociedad venimos saliendo de una crisis. No solo el sistema educativo fue abandonado el agro, fue abandonado el pueblo hondureño. Hoy estamos pagando las consecuencias. Afortunadamente ya también hemos empezado a ver cómo está funcionando varios proyectos de este gobierno. Hemos estado viajando por el país y hemos podido ver cómo vuelven las milpas campesinas con el bono tecnológico que se le está dando. Yo creo que estas son ayudas que sirven para que el pueblo o nuestro pueblo pueda producir su propia comida, pueda producir su propio alimento. Todo país aspira a tener seguridad alimentaria, pero eso quiere decir que seamos capaces como sociedad de producir nuestro propio alimento. Aunque mis escuelitas se encuentren abandonadas, porque aquí quiero rescatar lo que decía el compañero Solano, la educación es un trinomio donde funciona a través de los padres de familia, de los maestros y de los alumnos. Hoy tenemos otro actor, que son las alcaldías, las mancomunidades, pero quiero agradecer a mis compañeros docentes.
es por la contribución que han dado ustedes, compañeros y compañeras, que lo que todavía está en pie del sistema educativo se mantiene. Y la instrucción que tenemos de nuestra presidenta, y menciono esto porque no queremos repetir errores del pasado, la alimentación escolar no se puede politizar. La alimentación escolar debe ser para todas y para todos nuestros niños y niñas. Yo lo quiero decir y con bastante tristeza aquí, nosotros cuando recibimos el informe del proyecto de merienda escolar del año anterior, nos decían que habían donado 450 toneladas de dátiles que había donado el reino de la República de Arabia. Había donado no sé cuántas toneladas de dátiles, pero en la realidad nosotros somos docentes y eso nunca lo vimos. No supimos que se hizo esto, porque se politizó, se llevaron, al final acabaron reconociendo que se llevó para otros lados. Esto no puede ser. Nosotros sí queremos que estos programas lleguen a quien lo necesita, y por eso agradecía la semana pasada al Programa Mundial de Alimentos, porque sí están llegando las cosas. Vimos que sí se estaban inaugurando los proyectos en los centros educativos, y esto justamente es lo que queremos. Para que haya seguridad alimentaria en nuestro país, el bono tecnológico, como está llegando, debe seguir llegando a quien en realidad produce, y que esto sea sin ningún tipo de color político, que le ayudemos al campesino, que le ayudemos al productor, porque esto se revierte o se manifiesta viendo beneficios para todo el pueblo hondureño. Yo sí creo que este país debe de repensar, como lo estamos haciendo, el gobierno debe de repensar muchas cuestiones para que haya alimentación y haya sobre todo seguridad alimentaria para todos y para todas. Y en estos momentos, no solo la hambruna es en el interior, y yo sé que el compañero Gerardo Solano, que trabaja aquí en Tegucigalpa, se da cuenta, porque yo vengo del sistema educativo, que muchos niños llegan a los centros educativos y ya no piden la enchilada, el fresco, lo que le dicen: profesor, regáleme 2 lempiras porque no ando para regresarme, porque no ando para el transporte. ¿Cómo nos va a rendir un niño en un centro educativo si ni siquiera tiene alimentación o está pensando cómo va a ser para regresar a su casa? Lo interesante de esto es que vemos la voluntad de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, de nuestros niños, que sí quieren educarse, que sí quieren estudiar, y ahí está el futuro de nuestro país, y por eso es obligación de todos y de todas ayudarle y dar nuestro mejor esfuerzo para que nuestros niños y nuestras niñas se eduquen, para que este pueblo pueda tener un mejor porvenir. Y terriblemente hay muchos niños que sí quieren educarse, pero que tienen que trabajar. 1 millón de nuestros niños en Honduras tienen que trabajar porque no tienen cómo, y a veces tienen que tratar de ayudar a sus familias a salir adelante porque simplemente sus padres ya no dan para más. Licenciado Lester Mejía, ¿qué tanto repercute el tema de la inseguridad alimentaria en que miles de hondureños, incluso familias con sus niños, tomen la decisión de salir del país en búsqueda de mejores oportunidades? Bueno, realmente, como lo menciona el viceministro, ¿no? La inseguridad alimentaria se ha venido acentuando también en los contextos urbanos. Y ahora pues no es válido hablar de inseguridad alimentaria solo a nivel rural, es necesario mencionar, ¿no?, que esto se ha venido acentuando a nivel urbano, ¿no? Y a diferencia pues del contexto rural, donde el niño o la niña que deserta del centro educativo lo que hace es ir a hacer labores diarias de trabajo, ya sea en producción agropecuaria o labores del hogar. En nuestros contextos urbanos pues se reduce mucho a lo que tiene que ver con la mendicidad de los niños, con que los niños pues estén en situaciones en las que no pueden realizar ninguna actividad, y eso pues los enlaza, ¿no?, a situaciones de problemática como la delincuencia. Entonces es un problema muy estructural que conlleva, ¿no?, sabemos que tiene muchas raíces, pero hoy por hoy tenemos
ante este enorme problema una gran oportunidad de poder emanar todos nuestros programas y proyectos, ¿no? Desde el gobierno hasta las organizaciones que estamos contribuyendo con toda la niñez en nuestro país, podemos ir enlazando todas nuestras acciones para ir reduciendo todos estos indicadores que realmente son alarmantes, ¿no? Que un niño pase sin alimentación un día, esto va a repercutir en su vida para toda su vida, ¿verdad? Esto es algo irreversible. El problema de la desnutrición cada vez se ha venido acentuando mucho más. El 19% que les he mencionado, ¿no? Que es un indicador de la Endesa, fue del 2019, sin considerar la pandemia, sin considerar el COVID-19, que todo esto ha venido a agravar. Cabe mencionar, ¿no? Que sí, realmente todas las acciones que se han venido realizando han contribuido de gran manera a mejorar estos indicadores, ¿no? Para el 2019, el departamento de Choluteca era uno de los departamentos con mayor afectación por inseguridad alimentaria y según las proyecciones que tenemos a la fecha, gracias a todas las intervenciones que se han realizado de manera conjunta, hoy por hoy pues no es uno de los primeros departamentos con inseguridad alimentaria en nuestro país. Entonces, sí se puede cuando enlazamos todos nuestros esfuerzos y contribuimos de manera integral a dar salida a toda esta problemática. Y sin duda se tienen que orientar los esfuerzos de diferentes organizaciones, organismos internacionales, gobierno y todo lo que se pueda percibir de ayuda para hacer frente a esta crisis humanitaria que enfrentamos por hambruna en los niños, como lo dialogamos este día, pero también reconocemos que se da en las familias, en estos 84,000 hogares que están en emergencia. Licenciado Solano, también es importante hablar de la edad en que estos niños se encuentran, hasta los 5 años, en los que se encuentran en desnutrición crónica. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar, mire, este es un proceso, ¿verdad? Y yo felicito al gobierno de la República, a las autoridades educativas, porque también no solo es hablar de decir seguridad alimentaria. Previo a esto, se dio un proceso anterior, que es el proceso de desparasitación. Ese proceso se hizo a nivel nacional, dándoles las pastillas para desparasitar a los niños, o sea, preparando y haciendo un preámbulo ante la llegada de la alimentación escolar, y fue lo que se hizo en estos últimos 3-4 meses atrás, la desparasitación a nivel nacional con todos los niños y niñas en esa edad escolar. ¿Para qué? Para que ellos puedan asimilar esa alimentación escolar. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa y nos llama la atención también? Es que ya lo dijo el señor viceministro, lo dijo el representante de World Vision Internacional, y es que debemos de encaminarnos en un esfuerzo integral. Eso es importante. Cuando hablo de un proceso integral, estoy hablando de un proceso donde se involucre en el trinomio que decía nuestro amigo, que es padres de familia, alumnos, maestros, organismos internacionales, alcaldías municipales, ONG. ¿Por qué? Porque esto es para el bienestar de la niñez hondureña. Porque algo que debemos de tener claros, y nosotros como adultos también, y eso no lo podemos ni discutir, cuando el hambre llega, esa no falla. Y en un niño es lamentable, porque es el futuro y el presente de nuestro país. Debemos de darle ese derecho a esa alimentación escolar. ¿Qué tanto afecta a un niño en el margen de edad la desnutrición, maestro? Miren, los niveles de aprendizaje, un niño mal alimentado, desnutrido, es difícil que asimile lo que son los contenidos. Difícil del desarrollo, el crecimiento es mínimo. Difícil el crecimiento de pensamiento crítico, de análisis, porque no tiene esos nutrientes para poder desarrollarse. Si nosotros, por lo menos en mi caso, yo vengo de que antes era un pueblo, ahora ya es un puerto, vengo de San Lorenzo, y yo recuerdo que habían los huertos escolares. Esto no es nuevo de los huertos escolares, ya es tiempo. Yo creo que debemos de retomar de nuevo esos huertos escolares, pero también se nota en algo, en el crecimiento, en el aprendizaje y en el desarrollo emocional del niño. Un niño con carencia de alimentación escolar es un niño triste. Usted, hasta uno cuando mira a esos niños que llegan a esos centros educativos que no han comido, dice uno, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Sencillamente no he desayunado.
no he comido. Y cuando logra comer un niño y la tristeza es escucharlo, ¿qué es lo que comiste? Agüita con arroz. Entonces es lamentable. Entonces yo digo que debemos unirnos en un esfuerzo integral entre todos los hondureños y todos los organismos para poder salir adelante y apoyar a la niñez hondureña y al gobierno que está desarrollando este proyecto de una forma transparente. Licenciado Solano, recordamos algunos proyectos que iniciaron en años anteriores, de 2010 a 2014, en que se entregaba un vaso de leche a los niños en algunas de las escuelas del país. ¿Qué tanto hacía la diferencia esta iniciativa? El problema ahí sí se dio en algunos centros educativos, el problema que fue proyectos experimentales, ¿verdad? Pilotos ahí. Y nosotros creemos como dirigencia magisterial que deben de ser proyectos abiertos para todos, integrales. O como lo decimos comúnmente, o todos en la cama o todos en el suelo, porque no, la ley es de claro cumplimiento universal para todos. Entonces, si le vamos a dar un vaso de leche a un centro educativo, ¿por qué no se lo damos a los demás también? Entonces, el derecho que tienen los niños es universal en ese aspecto. Yo creo que implementando solo, como dicen, proyectos remediales, no va a funcionar así. Aquí debemos de integrarnos todos en una forma total para beneficiar a todas las niñas hondureñas. Inclusive ya me alegra que el viceministro acaba de decir que gracias a Dios porque los niveles de pobreza, el corredor seco, 6 de cada 10 niños en estado de desnutrición. Sí. Eso es lamentable. Es muy lamentable, a pesar de que es una zona donde se está incluyendo lo que es la producción y con tanta área que tiene, entonces también debemos de involucrarlos en proyectos con las personas, de fomentar ese regreso a la inversión, a la producción agrícola en esas comunidades. Ahora, señor viceministro, se habla de que ya no será ese vaso de leche, sino de un plato de comida completa para los niños en las escuelas. ¿Cree que logren abarcar todo el territorio nacional, cada una de las escuelas, incluso en los lugares más recónditos del país, para que se cumpla y que pues mejore esta situación de crisis? El proyecto que tenemos justamente trata de beneficiar a 1.329.000 niños y niñas. Ya se empezó con la distribución de esto y sí pensamos que si se trabaja en forma conjunta con los docentes, los padres de familia y las comunidades, es posible llegar. En la pregunta anterior usted me decía cómo llegamos a esto. La verdad que es difícil de explicar porque yo crecí en una escuela donde todos los días había un vaso de leche. Todos los días después de que salíamos de la jornada de la mediodía, porque era jornada mañana y tarde, había un comedor infantil y nos llevaban a un comedor infantil y nos daban trigo, nos daban ensalada y otras cosas y todo eso se perdió. Yo creo que hay que también aprender de las lecciones, hay que aprender, volver a ver nuestra historia, cómo llegamos hasta aquí, por qué se perdieron, para dónde se fueron estos fondos. Todo eso tiene que reevaluarse, tiene que nuevamente volverse a las cuestiones que no funcionaron. Un niño que tiene hambre definitivamente no va a poder aprender. El cuerpo humano tiene necesidades básicas y si el cuerpo humano está sin energía porque no hay alimentación, no va a haber atención en ningún contenido que se quiera que asimile un estudiante. La cobertura del programa de alimentación escolar se piensa que sea para todos y para todas. Por eso se empezó con uno de los departamentos más postergados, que es el departamento de Gracias a Dios. Pero sí queremos llegar a todas las escuelas públicas de este país, porque definitivamente excluir a alguien no se puede. Ya en este momento ya llegó, ya no estamos en el tiempo de hacer ningún tipo de diferenciación. Se está pensando en el país, se está pensando en la patria, se está pensando en que esto sea para todos y para todas. Y yo sé que si trabajamos en forma conjunta con las ONGs, fíjense que me viene a la cabeza el día de ayer haciendo algunas gestiones, nos encontrábamos con unas imágenes bien bonitas. Por ejemplo, hay una organización que se llama Cepudo, que la semana pasada igual anduvo aquí en las escuelas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, y andaban justamente dándoles alguna alimentación a los niños y a las niñas. Menciono esto porque es una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que igual ante
ante la necesidad que tenemos en este país, se están proyectando, y es con el esfuerzo de todas y con el esfuerzo de todos, y como decía Solano, trabajando de forma coordinada, trabajando de forma armónica, que podemos llevar este beneficio de la alimentación escolar a todas nuestras niñas y nuestros niños. Hay otra cuestión que me parece que es necesario mencionar. Cualquier compañero, cualquier poblador, cualquier padre de familia que se dé cuenta que algo malo está pasando con el programa de alimentación escolar, que nos lo haga saber para emplear los correctivos necesarios, porque sí queremos llegar a todo el país. Las experiencias pasadas no queremos repetirlo, les reitero, no queremos que esto se politice, no queremos que se excluya a nadie, queremos que la alimentación escolar sea para nuestros niños y para nuestras niñas. ¿Cuánto tiempo tienen proyectado que les tomaría llegar o implementar estos programas de manera permanente, esperemos, en los centros educativos? Nosotros esperamos que ya para este mes de septiembre se haya llegado a la distribución total de lo que está disponible. Este año solo va a ser la ración seca. Para el próximo año esperamos utilizar ya las raciones frescas y que sea para todo el país. No queremos excluir a ningún municipio, ningún departamento y ningún centro educativo, pero sí queremos trabajar, como lo decía el compañero de Visión Mundial, el compañero Lester, sí queremos trabajar con las mancomunidades, porque es otro actor que ha estado ayudándonos en el sistema educativo, las mancomunidades, las alcaldías municipales, para que sea todo el pueblo que se involucre y volver el centro educativo el centro de la comunidad. Sin duda. El estudio que realiza la organización Visión Mundial creemos que es importantísimo para el país. Licenciado Mejía, explíquenos un poco sobre cómo funcionan estas fases de inseguridad alimentaria y cuáles son las más peligrosas y en qué departamento se ubican. Sí, bueno, realmente pues no es un estudio propio de World Vision, es un estudio liderado por Unidad Técnica de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la UTSAN, que es parte del gobierno, y pues es acompañado, ¿no?, con diferentes organizaciones que hacemos esfuerzo para que esto suceda, ¿no? Pues la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases son proyecciones que se hacen sobre las personas en un tiempo determinado que estarán en inseguridad alimentaria. Consta de 5 fases, tomando en cuenta que cuando llega la tercera fase estamos entrando en una fase de crisis, luego a una fase de emergencia y luego a una fase de catástrofe. De momento pues tenemos más de 300.000 personas en una fase de emergencia. Significa pues de que estas familias o personas deberían de ser atendidas sí o sí de alguna manera con una asistencia humanitaria, ¿verdad? Lógicamente quisiéramos nosotros que todo esto vaya acompañado de procesos formativos. Sin embargo, es necesario a la brevedad posible remediar la necesidad que tienen estas personas, ¿no? Y que lógicamente pues aquí estamos hablando de que la afectación más grande siempre es en los niños y niñas, ¿no? Nuestro patrón de distribución intrafamiliar de los alimentos nos dice de que aquellos hogares en los que no se tiene educación alimentaria nutricional, posiblemente el último que come es el niño, ¿verdad? El último que come es el niño, y el último que come es la niña, el último que come es la mujer, pues lógicamente el primero que come y se lleva la porción más grande de alimentos es el padre, ¿no? Entonces el niño, que debería de ser quien se alimente de mejor manera, porque es el que está en desarrollo, al final, según los patrones de consumo de distribución intrafamiliar de alimentos, nos indica pues de que es el niño pues quien se ve más afectado. Como lo mencionaba el licenciado Solano, todos estos procesos deben de ir acompañados de procesos formativos, ¿no? De fortalecer la educación alimentaria y nutricional en nuestra población, en nuestros padres y madres de familia. A menudo se desperdicia, se desaprovecha todos los productos locales que tenemos, ¿no? Nos encontramos muchas veces con que el niño prefiere consumir, ¿no?, un refresco
y tal vez tenemos un árbol de frutas en el patio de nuestra casa y ese se desperdicia, se pudre, y creo que todo eso pues debe de ir integrado en un plan para el cambio de conducta, ¿no? Para transformar y ahora contar con nuevas habilidades en nuestra familia. Es importante el tema de la educación, licenciado Solano, y creemos también que es importante administrar bien cuando se les hace la entrega de estos alimentos buenos secos para 2022. Ya el próximo año se estarían implementando frescos según las declaraciones del viceministro. ¿Cómo hacer para que rindan estos alimentos, que no se pierdan, que sean cocinados de la mejor manera para que lleguen los nutrientes a nuestros pequeños? Lógicamente, ese es uno de los principales elementos y como les decía, este año se entregaron tarimas donde se van a colocar los alimentos, los sacos, para que no toquen la parte del suelo y que se puedan preservar los alimentos. Luego de eso viene un proceso, que es un proceso de capacitación con los padres de familias, que esto lo hacen los maestros. Una vez que ya se hace la capacitación, previo a eso ya se ha hecho la desparasitación, luego la capacitación y, por último, la distribución que se hace por grado, de acuerdo a la matrícula que cuenta cada centro educativo, y en cada centro educativo se hace una distribución equitativa de acuerdo a la matrícula que hay en cada grado. ¿En qué parte nos llama bastante la atención? Miren, nosotros lo miramos como un problema, así la sociedad hondureña dice, hambre cero, que es uno de los objetivos, el número 12 de los objetivos de desarrollo sostenible, hambre cero, pero hambre siempre va a haber, eso es como dicen, incalculable, es como cuando se dice erradicar el analfabetismo, es muy difícil, pero hay que tomar y hacer todos los esfuerzos por ir erradicando esos niveles. En el aspecto, por ejemplo, de nutricional, lo vemos con el aprendizaje, el desarrollo del niño, pero también lo vemos en la parte cuando decimos, no tenemos para ir a las Olimpiadas, no tenemos medallas de oro, no tenemos deportistas. ¿Cómo vamos a tener deportistas si los niños están desnutridos? No hay forma. No hay forma. El niño él tiene el deseo de jugar, pero solo una corridita y se desmaya. Entonces, esto es importante que tomemos conciencia y la parte emocional de él es muy, muy importante. Aquí lo quiero dejar claro. Debemos de definir un plan integral donde todos los organismos, tanto, ya lo repito nuevamente, alcaldías, padres de familia, centros educativos, alumnos, ONG, comunidades, patronatos, nos integremos en un plan integral para poder echar a andar este proyecto de alimentación escolar. Y con la distribución de la merienda, mire, ese es un proceso bien delicado y transparente, porque si le entregan a usted un saco, tiene que rendir cuentas. Y en eso yo quiero felicitar a las autoridades educativas, que cualquier cosa que no sea transparente, pues ahí están las autoridades para que hagan la denuncia. Y es un proceso de la escuela, si no le hacen caso en la escuela, a la distrital, de la distrital se pasa a las autoridades educativas, pero debemos de hacerlo transparente para que llegue a ese niño y a esa comunidad. Sería muy triste si se maladministran estos alimentos, porque reconocemos la crisis que se atraviesa. Licenciado, ¿cómo han manejado la planeación para la entrega de estos alimentos respecto al valor nutricional? Hay 3 organizaciones que están encargadas del programa de la alimentación escolar. El presupuesto fue cargado a Sede Sol y se está trabajando en la distribución con el Programa Mundial de Alimentos y con la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación deberá de coordinar con las estructuras de las departamentales, de las municipales y de las distritales la distribución para que esto lo distribuyan en los centros educativos. La ración seca viene por aceite, maíz, frijoles, arroz, y quienes van a participar en esto, en la elaboración de la alimentación, son justamente los padres de familia. Sin los padres de familia y sin la participación de los compañeros docentes, esto definitivamente no funciona. Esperemos para el próximo año que hayan alimentos de mayor valor nutricional. Como les repetía, la experiencia de la Mancomunidad de Santa Bárbara con lo del pescado ha sido fabuloso. Fíjese que cuando hablaban acá del último que come en la Escuela Normal de Occidente, había una maestra que era la profesora Chabelita,
que nos daba la clase de nutrición y nos contaban un cuento de quién se comerá el huevo. Se trataba de que en una familia que tenía escasa alimentación había un huevo y la discusión era quién se lo come el papá, que es el que trabaja, se lo come la mamá, que también necesita porque está en la casa, o se lo comía el niño pequeño. Dividir el huevo no es opción porque los nutrientes de un huevo no alcanzan para los tres. Y la conclusión es lo que decía el compañero aquí de Visión Mundial, es el niño, porque el cerebro del niño todavía está en proceso de formación y es quien más necesita proteínas. Hay que darle prioridad a la alimentación de nuestros niños y nuestras niñas. Desafortunadamente, nos cerraron las escuelas normales, donde se daba esa formación, donde al profesor se le enseñaba a cocinar, porque el profesor que iba a trabajar a las comunidades rurales también tiene que saber cómo cocinar. Aunque se miraba de mal gusto que los hombres cocinaran en aquellos entonces, pero ahora imagínense qué pasó, se nos cerraron las escuelas normales. O sea, este país hemos ido en involución y todo eso pues hay que nuevamente replanteárselo, porque el docente tiene que saber hasta de cómo tratar un caso de un niño que está enfermo, que es donde llega el niño a los centros educativos. Desafortunadamente, pues todo esto debe replantearse. Otra cosa es la regulación de los productos que se consumen en las cafeterías de los centros educativos. También eso es parte del proceso de alimentación escolar. No es posible que a un niño de educación media en las cafeterías lo que se le está vendiendo son bebidas energizantes, o se le está vendiendo bebidas de cola, bebidas endulzadas artificialmente. Eso tampoco contribuye en nada a la alimentación. Todo esto tiene que ser replanteado y tiene forzosamente que buscar una salida. En otros países del mundo, en los países europeos, es prohibido venderle a un estudiante a las 9 de la mañana bebidas carbonatadas. Todo esto definitivamente debe de regularse y hay que volver a nuestras raíces. La limonada, el jugo de naranja, el fresco de guayaba, cualquier cosa. Pero esto solo se puede hacer si hay conciencia y si podemos trabajar de forma coordinada. Padres de familia, madres de familia, si podemos trabajar de forma conjunta, los docentes y los estudiantes, junto con las comunidades. Repetimos, este proceso es integrador porque se debe de integrar todas las fuerzas sociales en la planificación y en la ejecución de estos programas, que no son programas orientados a resolver un problema a corto plazo, son programas que van a reflejarse en los indicadores y esto se va a reflejar a largo plazo cuando mejore el aprovechamiento del estudiante, el rendimiento académico, cuando mejore la permanencia del estudiante en los centros educativos y la cobertura. Continuamos con más del foro, la entrevista esta mañana hablando de los altos índices de inseguridad alimentaria en niños. Más de 1 millón de menores en nuestro país se ven afectados por esta difícil situación. Le consulto al subsecretario de Educación, Jaime Rodríguez, sobre el presupuesto. 690 millones de lempiras se van a invertir. ¿De dónde han sido obtenidos? De la ampliación presupuestaria que a petición de nuestra presidenta se hizo al presupuesto de educación, valga la redundancia, para implementar justamente estos programas, como son el programa de la merienda escolar, de construcciones escolares, de la matrícula gratis. En la administración anterior lo que estaba presupuestado eran 5 millones de transferencias que se le hacen al PMA, y el informe que tenemos es que el año pasado Banasupro ejecutó 69 millones del programa de merienda escolar. Se le cambió el nombre, ahora es la alimentación escolar. La pregunta que siempre me hice es, el año pasado estábamos en pandemia, los centros educativos estaban cerrados.
y esos 69 millones a quién, a centros educativos los distribuyeron, pero bueno, se tendrán que rendir cuentas en otras instancias. Esta vez pues son 690 millones de lempiras los que se destinan al programa de alimentación escolar, y les repito, se están ejecutando entre Sedesol, la Secretaría de Educación y el PMA. Este es el presupuesto que tenemos, y también se destinaron otros 600 millones para las construcciones escolares, porque recordemos que en los centros educativos también tenemos una dificultad terrible con la infraestructura. Tenemos 12 años de abandono. Los centros educativos están en condiciones precarias, y por eso aquí volvemos al tema. Solo con la articulación del trabajo entre padres de familia, entre docentes y entre la comunidad en general, podremos sacar adelante este proyecto, porque quienes en realidad van a estar en la elaboración de los alimentos es justamente las madres, más que todo las madres de familia, quienes participan activamente en esto. ¿Cómo cocinar si la infraestructura de las escuelas está como está? No vamos a describir, porque todos conocemos esa realidad, y le pregunto su punto de vista también al licenciado Lester Mejía. Sí, el tema de infraestructura a nivel de los centros educativos, pues qué bueno, ¿no?, que estamos realizando de manera conjunta muchas acciones para poder rescatar. El manejo de la trazabilidad de los productos es clave para la alimentación de los niños, ¿no? El hecho de que todos los productos lleguen hasta los centros educativos es el primer paso, ¿no? Luego, todo esto es necesario, conocer su trazabilidad, el manejo de la trazabilidad, que debe de estar en condiciones adecuadas, ¿no? Y para eso pues es necesario fortalecer esas capacidades de cómo separar los alimentos, de cómo contar con infraestructura adecuada, tanto para la preparación como para el manejo mismo de los alimentos, ¿no? Se ha realizado muchos pilotajes en infraestructura como cocinas, comedor, bodega, espacios amigables que permiten el manejo y el uso adecuado de los alimentos, ¿no? Cómo generamos una alimentación diversa, pero lógicamente tenemos hortalizas que pues son perecederas al corto plazo y que necesitan estar en un espacio refrigerado para contar con ellos a lo largo de la semana. Entonces, aquí va a ser muy importante, ¿no?, que todo este rescate de la infraestructura también vaya enfocado a fortalecer los mecanismos para la conservación de los alimentos, ¿no?, y lógicamente su preparación, ¿no? Cómo contamos con todos los utensilios necesarios para que las madres y los padres, ¿no?, porque los padres también tienen que jugar un rol importante en la preparación de los alimentos de sus hijos, pues no necesitan preparar los alimentos en sus casas, sino que llegan al centro educativo, cuentan con todas las condiciones para poderlos preparar en el mismo lugar, y con sus capacidades ellos sacan un producto que es contribuye a la nutrición de los niños y niñas de nuestros centros educativos. Licenciado Solano, ¿cómo, según su experiencia, se da la preparación de estos alimentos en los centros educativos? Sí, esas imágenes que estábamos viendo es la distribución de la alimentación escolar en Comayagua y Francisco Morazán. Se fijan la seguridad con que tienen ahí a las tarimas, las de madera que están abajo ahí, es la llegada. Bueno, dentro de este proceso ya los docentes tenemos bastante experiencia. Inclusive hay manuales para la preparación, pero también la creatividad del padre de familia y con los maestros. Y usted puede ver una variedad, buscan la manera de hacer catrachas, tamalitos de cambray, lo que le hacen los pequeños calditos con los frijoles, una gran variedad. Inclusive yo he tenido la experiencia de ver que han hecho ferias de la alimentación escolar, ferias dentro de grados, ellos, para ver quién hace la mejor alimentación escolar dentro de los grados, para ver cuál es, y cada uno va probando su racioncita para dictaminar cuál es la mejor preparación, porque esto nos conlleva a esta situación. Pero había un elemento muy importante, o dos elementos muy importantes, que lo mencionaba usted, la infraestructura y el viceministro también, que eso es básico y fundamental. Hemos buscado los centros educativos a crear lo que son las hornillas de barro, improvisarlo, fogones. Aquí donde el gobierno anterior, que eso lo criticamos nosotros y llamamos la atención, el desastre que nos dejó, cuando andaban distribuyendo ecofogones,
que ahora los vemos publicados en las páginas de Facebook que los están vendiendo. Y nosotros pedimos que llegaran a los centros educativos, que ahí es donde iban a ser funcionales, ahí es donde se iban a necesitar. Ahora los tienen ahí, los que han quedado, porque hicieron una distribución política. Ahora los buscan en Facebook y los están vendiendo ahí en las páginas y en los portales. Eso es un acto de corrupción cuando la niñez necesita tener para la preparación. Y voy a aprovechar aquí este momento para que esté el viceministro para decirle acá, con todo respeto, y somos amigos, pero también hay que decir algunas cuestiones que son muy importantes. Claro, la merienda escolar o la alimentación escolar es importante para el desarrollo del niño. Aspiramos, y yo he escuchado que están hablando de lo que es las escuelas normales, lo que mencionaba, compañero Jaimito, y regresar y retornar con maestros preparados en el desarrollo del habla inglés. Pensemos más allá, compañero, pensemos más allá. ¿Por qué no hablar de una educación normal con maestros preparados trilingües ya? No nos quedemos ahí solo con dos, porque ya es a futuro. Y para que esta niñez también, junto con este proyecto de alimentación escolar, tenga derecho y que pueda hablar 3 idiomas. No nos quedemos ahí, vamos avanzando. Y sé que lo podemos lograr, Jaimito. Porque yo sé que ustedes tienen toda la voluntad y con el apoyo de los docentes y los padres de familia podemos lograrlo. Hay que tratar de convertir a nuestros niños competentes en las áreas que el futuro exige, porque si no, la competencia a nivel internacional, pues no vamos a dar abasto. Le consulto también al viceministro sobre el cambio climático. Hablábamos durante la pausa comercial que estábamos muy preocupados por la sequía. Este año, incluso al inicio de este año, no llovía, las tierras secas no son fértiles y ahora la preocupación son las lluvias constantes que también provocan que se pierdan alimentos en el país. Desafortunadamente, al inicio de este gobierno, y eso también nos ha perjudicado, se vino el problema del incremento de los combustibles, el incremento de todos los insumos para la labor agrícola, y mencionamos esto porque parte de la inseguridad alimentaria es el reflejo de esa crisis, o parte de la falta de alimentos es el reflejo de esa crisis de la cual nosotros como país solo estamos recibiendo los efectos negativos de eso que se está dando. También sabemos de que el cambio climático, la contaminación que nos alteró los patrones normales que teníamos del clima, nos ha llevado a que tengamos periodos de sequías prolongadas y luego de periodos de muchas lluvias. Esto solo significa más problemas, más complicación para la producción de alimentos, por ende se vuelve todavía más crítica la situación de nuestros estudiantes, de nuestros niños y nuestras niñas en los centros educativos, y cobra más importancia el programa de merienda escolar o de la alimentación escolar. Nosotros sí creemos que los pueblos, y debemos adaptarnos a la nueva situación que tenemos para buscar la forma de cómo adaptarnos, cómo cultivar bajo las nuevas condiciones que tenemos. Y se vuelve entonces de capital importancia lo que se está haciendo, que también se está proponiendo y se está trabajando en forma conjunta con otras secretarías de Estado para que hayan invernaderos, para que se construyan invernaderos en los centros educativos, para que se puedan sembrar huertos escolares, bien sean unos en invernadero, otros que no van a estar en invernadero, pero enseñarle no solo al estudiante, enseñarle a la comunidad que también deben ser capaces de poder producir sus hortalizas, producir su alimentación, volver a lo que éramos antes, de que en cada casa tenían sus aves de corral, sus gallinitas para producir el huevo que se va a consumir. Es decir, nosotros tenemos como pueblo hondureño que adaptarnos a cualquier situación que pueda venir para tener segura nuestra alimentación. El cambio climático ya no se va a ir, el cambio climático va a seguir aquí, y lo que tenemos que hacer como seres humanos, uno de los seres que tienen mayor adaptación son los seres humanos. Hay seres humanos que viven en el desierto porque se adaptaron a vivir en el desierto, y otros que viven en el Polo Norte. Lo que tenemos que hacernos es justamente adaptarnos a las condiciones que tenemos para lograr que haya producción de alimentos, que al final es lo que se persigue.
Hablando del alto costo de los alimentos que tenemos en este momento, el licenciado Mejía nos hablaba de algunas opciones que también se pueden prestar para las familias hondureñas que quizá no tienen acceso, que ya no hay presupuesto para acceder a algunos tipos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, como lo menciona el viceministro, pues justamente este año tuvimos una problemática increíble, una problemática tanto nacional como internacional. El conflicto en países como Ucrania han generado, ¿no?, que el precio de los insumos para la producción agrícola incremente, con un incremento hasta del 100%, no han duplicado el costo. Y esto significa entonces que para las familias ha dejado ya de ser viable adquirir insumos para la producción de granos y pues ahora ya pensar en no cultivar, ¿no? A través de un estudio que ha liderado la UTSAN y el Instituto Nacional de Estadística, se ve reflejado que más del 20% de nuestros productores en la zona rural pues han tomado la idea de abandonar la producción agrícola, ¿no? Entonces es un riesgo que hemos tenido y esto pues debido a la problemática de los costos de los insumos. Lógicamente, ¿no?, con todas las intervenciones que se están realizando, esto va a mejorar, sin embargo, tenemos a la puerta, ¿no? Para este año se ha previsto un año muy dinámico en el tema de fenómenos naturales, en el cual pues se esperaban al menos 17 tormentas y pues que todavía estamos en los meses más lluviosos y que es un riesgo para los hogares que ya han establecido sus cultivos porque pueden haber pérdidas, ¿no? Y esto pues va a ser una afectación mucho mayor a este número de familias que tenemos en seguridad alimentaria nutricional. Sin embargo, pues contamos, la zona de Occidente es una de las zonas en las que más se diversifica la alimentación, ¿no? Creo que hay muchas experiencias que podemos retomarlas como los cultivos, como los alimentos que tenemos, que son endémicos, podemos aprovecharlos para diversificar nuestra dieta, ¿no? Cómo aprovechar todas esas plantas que son de alto valor nutricional en las comunidades y cómo mejoramos la diversidad de dieta de nuestras familias. Lógicamente, esto tiene que ir acompañado de procesos de formación en educación alimentaria y nutricional, ¿no? Cómo sabemos de que los frijoles pues son alto contribuyentes en hierro, pero para que ese hierro pueda ser asimilado de mejor manera, esto tiene que ir acompañado de vitamina C. ¿Y qué significa? Entonces que necesitamos a esos frijolitos que le damos al niño, poderlos complementar con un producto, con una hortaliza, y si no hay hortaliza, pues perfectamente podemos hacerlo con alguna planta que probablemente la tenemos como maleza hasta en nuestros cultivos y esto puede venir a contribuir. Entonces creo que podemos rescatar todas esas experiencias que tenemos para poder hacer frente a esta situación. Hablemos un poco también, maestro, de la tecnificación de la educación. Recuerdo que durante la campaña política se hablaba muchísimo de orientar la educación de acuerdo a las comunidades donde viven nuestros pequeños para que logren incluso desarrollarlas a futuro. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, ese es un proceso que se ha venido planteando desde hace años, lo que es una regionalización de la educación en sectores de acuerdo a los niveles o de productividad o el enfoque, por ejemplo, en el área del sur, que es San Lorenzo, voy a hablar porque es la parte donde me recuerdo en este momento, ahí hay que fortalecer en la parte de alimentación que lo que es el pescado, ¿verdad? Y las plantas marinas que hay ahí también en esa zona. Y dependiendo de la zona donde se ubique el centro educativo, pero lo que decía el compañero es una realidad. Nosotros miramos maleza ahí y decimos que es algo que está estorbando. Yo creo que Jaimito puede compartir conmigo, se recuerda Jaimito cuando nuestras abuelitas nos preparaban aquel tomatito pequeño, ¿verdad? Con huevito y con las hojitas, ¿verdad? Y eso es altamente nutricional, pues ese era el tipo de alimentación de lo que la naturaleza nos está dando. Entonces ahí es donde debemos de volver, de retornar nosotros, aprender de la experiencia. Y algo muy importante, lo decía también el compañero de World creo que ahí coincidimos totalmente los tres, donde debe de haber un proyecto integral de educación alimentaria,
con políticas públicas para la merienda escolar. En eso voy a concluir este aspecto yo, que debemos de tener claro eso. Coincidimos totalmente. Entonces, un proyecto integral de educación alimentaria, tanto para el niño, para el joven, para el padre de familia, para el docente, bajo unas políticas públicas de la merienda escolar transparentes, porque el compañero Jaime lo dice, ¿verdad? Lo menciona, que llegue a donde tiene que llegar. Y en este caso es a la niña hondureña. Hablando del tema de políticas públicas, ¿cómo se puede gestionar que estos proyectos que ustedes inician perduren en el tiempo, que se mantengan, que los niños sigan recibiendo esa alimentación independientemente del gobierno que esté, independientemente de las condiciones que se tengan, si se logra pues a través de cooperación internacional mantener, o cómo hacerlo, tal vez a través de alguna ley en el Congreso Nacional, o cómo podría ser? Es correcto, el programa de alimentación escolar es un decreto que se aprobó en el año 2017. Yo creo que lo que aquí se necesita para que los proyectos sean sostenibles es la participación y la presión ciudadana. Este pueblo no puede permitirse nuevamente que hayan retrocesos tan grandes en educación, que hayan retrocesos tan grandes en salud, que hayan retrocesos tan grandes en la impartición de justicia. Y esto solo se puede lograr si el pueblo se empodera, si el pueblo participa, si se toma en cuenta la opinión popular. Esto yo creo que se debe asegurar de aquí en adelante que sea sostenible para todo el pueblo hondureño. Solo el pueblo tiene la autoridad y tiene el poder para exigirle a cualquier gobierno que ya no hayan más retrocesos en educación y que no haya más retrocesos en salud. Lo que pasó, por ejemplo, con el Seguro Social es porque el pueblo lo permitió. Lo que pasó con los hospitales móviles, y estoy hablando específicamente de salud, que son cuestiones extremadamente dolorosas, yo creo que eso no se puede repetir en la historia de este país. El abandono al que fue sometido el sistema educativo no puede darse nuevamente. Se le transfirió al padre de familia, que de por sí estamos en un país económicamente deprimido, se le ha transferido al padre de familia que compre el material de aseo, que pague vigilantes, que pague aseadoras, que pinte el centro educativo, que repare el centro educativo. Y entonces, ¿para qué nos cobran impuestos? El gobierno cobra impuestos para retribuirle al pueblo en obras, en que hayan carreteras, en que hayan hospitales, en que hayan escuelas. Este es el sentido del Estado. El Estado es que asocia a una gran cantidad de personas para entre todos construir y tener bienestar, pero no es posible que esto haya llegado a tal extremo, y esto solo lo puede exigir el pueblo hondureño. De nada sirve que hayan leyes, que se aprueben leyes si no se van a cumplir o si el pueblo va a permitir que se le atropelle. Solo el pueblo puede permitir esto. Yo también quiero recalcar algo que dijo el compañero Solano. Fíjense que uno de los pueblos o de las regiones más longevas que hay en Honduras es justamente la gente de Occidente, porque tenemos otros hábitos alimenticios, como me decía el compañero del PMA. Se consumen bastantes hierbas, y cuando uno va fuera del país se da cuenta que las hierbas que aquí no se utilizan, en otro lado las venden en el mercado, pero las venden por cantidades increíbles. Por ejemplo, aquí la verdolaga es un monte, en otro lado uno ve que la venden y la procesan en el mercado para venderla. Y una gran cantidad de alimentación que se nos ha ido o la hemos ido relegando, sustituyéndola por los alimentos procesados. Y hay que volver a nuestras raíces, porque hay que nuevamente reeducar al pueblo en los procesos integrales de alimentación. Alimentación que sea balanceada, que sea adecuada y que sobre todo no implique la dependencia de un poco de insumos que al final nos vuelven a nosotros
dependientes de las fluctuaciones que tenga el mercado a nivel internacional. Nuestros pueblos siempre sobrevivieron, nuestros pueblos siempre han estado en resistencia, y esto es justamente otra de las formas en que se ha manifestado que hay que tener y conservar los hábitos que nos enseñaron nuestros abuelos. ¿Cómo se puede, señor subsecretario, tratar de mitigar los efectos de la hambruna y de la desnutrición en el cuerpo de nuestros niños físicamente? ¿Se ha planteado la posibilidad de llevar médicos a las escuelas para estos niños que ya se encuentran en desnutrición, afectados de salud? Lo primero para la desnutrición o para mitigar los efectos de la desnutrición es desparasitar al joven, desparasitarlo y luego darle un programa de alimentación adecuado. Para esto se necesita, por supuesto, el concurso de todas y de todos. Se necesita que los jóvenes sean dictaminados por un médico. Aquí tenemos que trabajar estrechamente con la Secretaría de Salud, porque de educación no tiene la capacidad de contratar médicos en cada escuela. Antes habían doctores en las escuelas o en los centros educativos, pero con el abandono del sistema educativo, las estructuras se fueron perdiendo. Solo nos queda la opción de trabajar de forma conjunta con la Secretaría de Salud, de trabajar en forma conjunta con las alcaldías, con los padres, con las madres de familia, y otro actor que aquí es de mucha importancia son los cooperantes. Los cooperantes y sus intervenciones también están siendo de mucha ayuda, y como les dije al inicio, reflejan que hay confianza en este proyecto, y por eso debemos mantener la confianza, porque el manejo de esto debe de ser transparente. Si nosotros no hacemos un manejo transparente de todo esto, lo que pasa con los cooperantes es que se van. ¿Se podría, licenciado Lester, a través de cooperación internacional, tratar de negociar de alguna manera que se le pague a algunos médicos para que lleguen a las comunidades más afectadas por la desnutrición? Bueno, realmente es una idea más encaminada, ¿no?, en una estrategia muy integral de este abordaje. Yo creo que aquí las organizaciones, ¿no?, World Vision pues es una organización amiga, es una organización socia de todos aquellos que quieran pues lo mejor para la niñez en Honduras. Entonces nosotros nos sumamos, de hecho ya somos parte de muchos de estos procesos, y todos aquellos procesos que puedan ser impulsados como World Vision, pues estamos con toda la apertura de poder contribuir para que los indicadores alarmantes y que el bienestar de nuestra niñez en Honduras pueda mejorar. Existen ya, como lo decía el viceministro, ya las leyes pues ya están, ¿no? Aquí la clave es cómo operativizamos todo esto, y cómo para que sea sostenible fortalecemos nuestras estructuras a nivel local, ¿no?, que es parte de la sostenibilidad. Si fortalecemos nuestras estructuras a nivel local, aquellas que son conformadas por la misma sociedad, llámese sociedad de padres de familia, patronatos, cajas de ahorro y crédito, ¿no?, que son las mismas que dinamizan, y que hoy por hoy tenemos una oportunidad de poder complementar y que sea un abordaje muy integral este problema. Ahora dinamicemos la economía, como un grupo de productores que hemos venido trabajando nosotros en las comunidades, ahora es proveedor de la alimentación escolar en situ, ¿no?, y cómo ese mismo dinero que es generado aquí mismo retorna al productor, y con esto él puede estar comprando lo necesario para seguir produciendo, y cómo todo esto puede ser más integral, y cómo todos estos fondos son más revolventes y la comunidad puede ir sacando provecho, acompañado, ¿no?, de todos estos procesos de formación. Es clave aquí mencionar el tema de cobertura universal al agua. World Vision pues es una de las organizaciones que más contribuye para que las familias tengan acceso universal al agua, ¿no? Y estamos interviniendo directamente en centros educativos para que cuenten con agua, saneamiento, higiene, y todo esto acompañado del proceso formativo, porque todo el proceso de alimentación debe ir acompañado de agua en calidad y cantidad, para que nuestros niños puedan tener esa higiene, ¿no?, puedan tener ellos la oportunidad de contar con agua de calidad para su consumo. A menudo nos encontramos
pues que el agua no es apta para el consumo humano, ¿no? Y el niño lo que hace es llega, abre la llave del local, consume esa agua y a veces pues nos encontramos con problemas. Entonces aquí también es clave el empoderamiento de las estructuras, como les menciono a nivel comunitario, las mismas juntas de agua, cómo se ven figurando en estos roles, para que podamos compartir las responsabilidades que nos toca y lógicamente pues las organizaciones nos sumamos a todas estas iniciativas que desde luego pues hemos venido contribuyendo, pero ahora cómo hacemos un plan más robusto para contribuir al bienestar de nuestra niñez. Yo creo que ya vamos a ir entrando a etapa de conclusiones con nuestros invitados de esta mañana y quisiera darle el espacio a usted, profesor, para que nos deje un mensaje final respecto a esta crisis, a esta difícil situación que enfrentan nuestros niños día a día, con hambre, tratando de salir adelante, pues los que pueden, educándose, y el otro millón viendo cómo se resuelve esa situación. Bueno, uno de los factores importantes que como dirigencia observamos es que, y compartimos totalmente, debemos volver a nuestras raíces, debemos volver a nuestra verdadera identidad en cuanto a tener una educación alimentaria de acuerdo a nuestra realidad. Luego también debemos de educarnos para poder alimentarnos de una forma nutritiva. Debemos de ser capaces de producir, de hacer producción de nuestra propia producción alimentaria y lo otro, fortalecer las autoridades educativas en cuanto a la aplicación de lo que es la alimentación escolar en los centros educativos. Esto va a ser el reflejo en las estadísticas escolares, en todo lo que es deserción, niveles de aprendizaje, cobertura, etcétera. Pero lo podemos lograr siempre y cuando trabajemos integralmente entre todos. Señor subsecretario, gracias por acompañarnos esta mañana. Su conclusión sobre el tema. Gracias a usted por la invitación y gracias por compartir aquí, compañeros. Reiterarle al pueblo hondureño, reiterarle a nuestra niñez el compromiso de este gobierno con nuestra niñez, con el pueblo hondureño y sobre todo nuestro compromiso que vamos a refundar esta patria. No podemos volver al pasado. Necesitamos una patria nueva para todos y para todas. Nuestros niños son la prioridad y estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Licenciado Lester Mejía, un mensaje final para la gente que nos ve. Bueno, quizás aquí recalcar el compromiso que tiene World Vision por la niñez en Honduras, ¿no? Trabajamos para que todos los niños pues, tengan un bienestar y aquí, viceministro, puede recalcar, ¿no? Nuestro compromiso para seguirnos asociando en este trabajo conjunto. World Vision pues, ha venido realizando un trabajo y lo va a seguir realizando. Esperamos, ¿no? Asociarnos o seguirnos asociando y poder contar ahora con planes robustos, planes que puedan dar respuesta a todas estas iniciativas. Me gustaría cerrar diciendo, ¿no? Que nuestra visión para cada niño es vida en plenitud, de que nuestra oración para cada corazón y que la voluntad de que esto suceda. Gracias, gracias a nuestros invitados de esta mañana por su tiempo. Muchas gracias, maestro, también por acompañarnos esta mañana y les agradecemos a ustedes también su fidelidad para informarse con este espacio. Quédese con la programación de Canal 11, importante tema que hay que seguir dialogando y comunicando. Más de 1 millón de nuestros niños y niñas en Honduras se encuentran en situación de hambre, con desnutrición, con condiciones difíciles para poder estudiar y ojalá que se cumpla, que para este mes de septiembre lleguen los alimentos a las escuelas más recónditas de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Con permiso.